Hola y bienvenidos. Estoy muy feliz de que estén aquí. Hoy quiero contarles algo personal. Es una historia real. Es una historia de un primer día muy importante. Fue un día emocionante pero también difícil. Tuve muchos problemas pequeños. No todo salió como yo quería. A veces pensé que no iba a poder seguir. Pero al final aprendí mucho. Mi objetivo con este vídeo no es solo contar una historia. También quiero ayudarles a mejorar su español. Quiero que este espacio sea útil y divertido. Ustedes pueden usar mi voz, mis palabras y mis frases como práctica de escucha. No necesitan entender cada palabra. Lo importante es escuchar con atención. Lo importante es captar las ideas principales. Así poco a poco podrán mejorar su comprensión. Escuchar es una parte muy importante del aprendizaje de un idioma. A veces pensamos demasiado en la gramática o en escribir, pero escuchar es clave. Escuchar ayuda a reconocer sonidos. Escuchar ayuda a acostumbrar el oído. Escuchar nos acerca más al idioma real. Por eso les digo, usen este vídeo como práctica. Escúchenlo una vez. Luego escúchenlo otra vez. Repitan algunas frases. Traten de entender más cada vez. No se preocupen si al inicio es difícil. Es normal. Con tiempo todo mejora. Y antes de empezar con la historia, quiero pedirles algo. Escriban en los comentarios por qué están aprendiendo español. Me encantaría leer sus respuestas. Tal vez aprenden por trabajo, por estudios, por viajes o por amor a la cultura. Compartan sus razones conmigo. Eso también nos ayudará a todos a motivarnos más. En el vídeo anterior les hablé un poco de lo que íbamos a hacer juntos. Les pedí que usen este espacio para practicar su español y también les pedí que escriban en los comentarios por qué están aprendiendo este idioma. Ahora quiero empezar mi historia. Es una historia muy especial para mí. Es el recuerdo de mi primer día en la universidad. Fue un día lleno de emociones. Fue un día con cosas buenas y también con muchos problemas. Quiero comenzar desde la mañana. Esa mañana me desperté muy temprano. En realidad, no dormí bien la noche anterior. Cerraba los ojos, pero mi mente no paraba de pensar. Me sentía nerviosa y ansiosa. Tenía muchas ideas en la cabeza. Pensaba en los profesores. Pensaba en los otros estudiantes. Pensaba en cómo iba a ser mi vida desde ese momento. Por eso cuando sonó el despertador, ya estaba despierta. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente estaba activa desde hacía mucho rato. Me levanté rápido de la cama. Sentía una mezcla de emociones. Por un lado, estaba feliz porque era el inicio de una nueva etapa.
Era el inicio de algo grande en mi vida. Por otro lado, tenía miedo porque no sabía lo que me esperaba. Esa mezcla de alegría y miedo era muy fuerte. Me hacía respirar rápido. Me hacía sentir que el corazón latía más fuerte de lo normal. Lo primero que pensé fue en la ropa. Quería elegir algo que me hiciera sentir bien. Abrí mi armario y me quedé mirando un rato. Había muchas opciones, pero ninguna me parecía correcta. Pensaba que si me vestía muy seria, tal vez no me sentiría cómoda. Pensaba que si me vestía muy simple, tal vez no daría una buena impresión. Me puse una blusa blanca y me miré en el espejo. No me convenció. Me cambié a una camiseta azul, pero después pensé que no era apropiada. Volví al armario. Busqué otra prenda. Me probé varias combinaciones. Cada vez sentía más nervios porque el tiempo pasaba rápido. El reloj avanzaba y yo no tenía nada decidido. Finalmente encontré un conjunto que me parecía aceptable. No estaba completamente segura, pero no tenía más tiempo para pensar. Esa pequeña decisión me había robado muchos minutos. Sentí un poco de alivio, pero también un poco de frustración. En ese momento entendí que cuando estoy nerviosa las cosas simples parecen muy complicadas. Elegir ropa, que normalmente es fácil, se convirtió en un gran problema. Cuando ya estaba casi lista, decidí tomar un té. Pensé que me ayudaría a calmarme. Preparé una taza con cuidado. Puse la bolsita de té y añadí agua caliente. Me senté un momento en la mesa con la esperanza de sentir tranquilidad. Pero mis manos temblaban. Estaba tan nerviosa que no podía moverme con calma. Quise tomar la taza, pero la moví mal. En un segundo el té cayó encima de mi ropa. La blusa que tanto había elegido quedó manchada. Sentí un golpe fuerte de desesperación. Pensé que todo me estaba saliendo mal. Corrí al armario otra vez. Saqué otra blusa sin pensarlo demasiado. Me cambié rápido, pero ya estaba atrasada. Ese accidente pequeño se sintió como un gran desastre. Mi corazón latía aún más fuerte. Sentía que el día empezaba mal. Agarré mi mochila. Revisé que tuviera mis cuadernos, mis bolígrafos y mi teléfono. Bajé las escaleras casi corriendo. Tenía miedo de perder el autobús que me llevaba a la universidad. Sabía que si no lo tomaba temprano, podía llegar tarde. Y no quería llegar tarde en mi primer día. Ese pensamiento me hacía ir todavía más rápido. Salí de casa y fui directo a la parada de autobús. Había varias personas esperando. Miré el reloj. Todavía tenía un poco de tiempo. Pero el autobús que yo necesitaba no llegaba. Pasaron 5 minutos. Pasaron 10 minutos.
Me ponía más nerviosa con cada minuto. Pensaba que tal vez no llegaría a tiempo. Veía otros autobuses que pasaban, pero ninguno era el mío. Quise caminar, pero la universidad estaba demasiado lejos. Tenía miedo de llegar cansada y sudando. Así que me quedé esperando con mucha ansiedad. Mientras esperaba, recordé la despedida con mis padres. Ellos me vieron salir de casa y me desearon suerte. Mi madre me abrazó fuerte. Mi padre me dijo con una sonrisa, "Estamos orgullosos de ti". Sus palabras me dieron ánimo, pero al mismo tiempo sentí presión. No quería decepcionarlos. Quería demostrar que podía hacerlo bien. Esa mezcla de apoyo y presión me acompañaba mientras miraba la calle, esperando el autobús. Finalmente, después de mucho esperar, el autobús llegó. Subí rápido y busqué un asiento junto a la ventana. Me senté y respiré hondo, pero los nervios no se iban. Miraba por la ventana, pero en realidad pensaba en todo lo que podía salir mal. Tenía miedo de no encontrar el salón correcto. Tenía miedo de que los profesores fueran muy estrictos. Tenía miedo de que los otros estudiantes no quisieran hablar conmigo. Intentaba calmarme con respiraciones largas, pero mi cuerpo seguía tenso. Las manos estaban frías. El estómago estaba apretado. Era como si todo mi cuerpo estuviera avisándome que algo muy importante iba a pasar. El camino se me hizo largo. Cada semáforo parecía eterno. Cada parada me parecía innecesaria. Solo quería llegar ya para dejar de pensar tanto. Al mismo tiempo sentía un poco de emoción. Sabía que era un nuevo comienzo. Sabía que era una oportunidad de crecer. Pensaba que iba a conocer nuevas personas y aprender nuevas cosas. Esa idea me daba una pequeña chispa de energía. Pero la chispa se mezclaba con el miedo y no podía estar tranquila. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de algo importante. Todo lo que pasó esa mañana fue un reflejo de mis nervios. No dormí bien por pensar demasiado. Perdí tiempo con la ropa porque dudaba de cada decisión. Me puse aún más nerviosa por un accidente pequeño con el té. Me desesperé en la parada del autobús porque todo parecía más lento. Pero al final nada de eso era tan grave. Eran cosas pequeñas que mi ansiedad hizo grandes. Esa mañana me enseñó que es normal sentir nervios cuando comenzamos algo nuevo. Me enseñó que los problemas pequeños parecen enormes cuando estamos ansiosos. Y me enseñó que a pesar de todo, seguimos adelante. En ese momento yo no lo veía así. En ese momento solo sentía estrés. Pero ahora puedo contarlo con calma y con una sonrisa. Así terminó mi mañana. Una mañana con emoción, con nervios, con accidentes y con dudas. Era apenas el inicio de un día largo. Todavía me quedaba todo el camino en la universidad.
Y lo que pasó después fue aún más intenso. Después de toda esa mañana complicada, llegué finalmente a la universidad. Cuando bajé del autobús, mi corazón seguía latiendo fuerte. Respiré profundo y traté de tranquilizarme. Pensaba que lo peor ya había pasado. Me dije a mí misma que lo difícil había sido salir de casa, luchar con los nervios y llegar hasta ahí. Pero en realidad, lo más difícil apenas comenzaba. Miré alrededor y vi el campus por primera vez. Era enorme. Había edificios altos, pasillos largos, muchas personas caminando en todas direcciones. Sentí que estaba en una ciudad dentro de otra ciudad. Todo era nuevo para mí. No conocía nada. No sabía por dónde empezar. Mi plan era ir al edificio de orientación, pero en ese momento no sabía cómo llegar. Vi a muchos estudiantes caminando con mochilas. Algunos iban rápido, otros estaban en grupos hablando y riendo. Me sentí pequeña en medio de tanta gente. Tenía un mapa en mi teléfono, pero la señal de internet no funcionaba bien. Abrí la aplicación varias veces, pero no cargaba. Miraba la pantalla y solo veía un círculo girando sin parar. Sentí frustración porque dependía de ese mapa para encontrar mi camino. Decidí preguntar a alguien. Vi a una chica que parecía simpática. Me acerqué y le dije con voz tímida que era nueva y que necesitaba ir al edificio de orientación. Ella sonrió, pero me respondió que también era nueva y no sabía dónde quedaba. Fue un momento extraño. Yo esperaba una respuesta clara, pero me encontré con alguien en la misma situación. Eso me hizo sentir menos sola, pero al mismo tiempo seguía perdida. Entonces pensé que podía seguir a un grupo. Vi a varios estudiantes que caminaban con decisión. Pensé que ellos sabían a dónde iban y que quizás iban al mismo lugar que yo. Así que empecé a caminar detrás de ellos. Los seguí por un pasillo largo y después por unas escaleras. Me sentía un poco más tranquila porque pensaba que pronto encontraría el edificio. Pero después de unos minutos me di cuenta de que se detenían en otro lugar. No era el edificio que yo buscaba. Había perdido más tiempo. Me sentí torpe por haberlos seguido sin preguntar. Regresé al mismo punto y volví a mirar mi teléfono. La aplicación todavía no funcionaba. Sentí cómo crecía mi ansiedad. Tenía miedo de llegar tarde a la orientación. Tenía miedo de entrar cuando todo ya hubiera empezado. Caminaba de un lado a otro sin rumbo. El sol estaba fuerte y yo empezaba a sudar. Mis pies me dolían un poco porque había caminado más de lo necesario. En ese momento apareció un estudiante mayor. Él llevaba un chaleco con un logo de la universidad. Me acerqué rápido y le pregunté por el edificio de orientación. Él fue amable. Me dijo exactamente cómo llegar. Me explicó con calma el camino, usando puntos de referencia como una cafetería y una fuente.
Sus palabras me dieron alivio. Por fin alguien sabía ayudarme. Seguí sus indicaciones y comencé a caminar con más seguridad. Pero dentro de mí seguía sintiendo nervios. Pensaba en todo el tiempo que había perdido. Pensaba en lo cansada que ya estaba y en lo mucho que faltaba del día. Cada paso me parecía pesado, pero no podía rendirme. Mientras caminaba, miraba alrededor. Vi más edificios, árboles, bancas y muchos estudiantes. Todos parecían tener un destino claro. Yo era la única que no sabía dónde estaba. Esa sensación de estar perdida me hacía sentir diferente. Sentía que los demás me miraban, aunque seguramente no era así. Los nervios hacen que uno imagine cosas que no son reales. Después de varios minutos llegué al edificio correcto. Lo reconocí porque había un cartel grande que decía Orientación de nuevos estudiantes. Sentí un gran alivio. Sonreí sola, como si hubiera ganado una batalla. Sin embargo, también sentí un poco de tristeza porque ya estaba atrasada. Había perdido tiempo buscando el camino y no sabía cuánto me había perdido de la sesión. Me paré frente a la puerta unos segundos. Respiré profundo y traté de recuperar la calma. Mi corazón seguía acelerado, pero me dije que debía entrar. No podía quedarme afuera. Abrí la puerta y caminé hacia adentro. Había muchas personas. El lugar estaba lleno de ruido y movimiento. En ese momento entendí que lo que venía sería todavía más complicado. Ahora que pienso en ese momento, me doy cuenta de lo importante que fue. Estar perdida me enseñó a pedir ayuda. Me enseñó a no tener miedo de admitir que no sabía dónde estaba. También me mostró que no todos tienen las respuestas. A veces la persona a la que preguntas también está tan perdida como tú. Y eso está bien. No somos los únicos con dudas. Esa experiencia también me hizo ver que seguir a los demás sin preguntar no siempre es la mejor solución. Pensamos que los demás saben más, pero muchas veces cada persona sigue su propio camino. Yo aprendí que es mejor preguntar y escuchar con atención que caminar sin rumbo. En ese momento me sentía débil, pero ahora veo que fue una lección. A veces creemos que los problemas grandes nos detienen, pero en realidad nos enseñan. Estar perdida ese día me hizo crecer un poco. Me hizo más fuerte aunque en ese instante yo solo quería llorar de frustración. Cuando finalmente llegué al edificio correcto, me prometí a mí misma que intentaría ser más paciente. Me dije que si me volvía a perder, lo tomaría con calma. Esa promesa me dio un poco de fuerza. Sabía que todavía quedaba mucho por vivir en ese primer día y que necesitaría esa fuerza para seguir adelante. Al final de esa parte de la mañana, estaba dentro del edificio de orientación. Había llegado cansada, un poco tarde y con los nervios todavía muy presentes. Pero lo importante era que había llegado. Había logrado superar un obstáculo más.
Lo que vino después fue aún más difícil, porque dentro del edificio me esperaba otra experiencia llena de confusión. Cuando entré al edificio de orientación, me sentí un poco aliviada. Había llegado después de tantas vueltas, después de sentirme perdida y cansada. Estaba dentro y eso era lo más importante. Pero en cuanto di unos pasos, me di cuenta de que la situación no era nada fácil. El lugar estaba lleno de estudiantes. Había gente por todas partes. El ruido era fuerte, todos hablaban al mismo tiempo, y yo no sabía hacia dónde ir. Caminé despacio por el pasillo hasta llegar al salón grande donde se hacía la orientación. La puerta estaba abierta y vi que ya había comenzado. Me dio un poco de vergüenza entrar tarde. Sentí que todos me miraban, aunque probablemente no era cierto. El salón estaba repleto. Había filas y filas de sillas ocupadas. Yo buscaba un lugar libre, pero no veía ninguno cerca de la entrada. Me armé de valor y avancé entre las filas. Trataba de no hacer ruido, pero mi mochila golpeaba contra las sillas. Algunas personas me miraron. Yo solo quería desaparecer. Después de caminar un poco, vi un asiento vacío en la parte de atrás. Me senté rápido y respiré profundo. Al menos ya estaba dentro. El orador hablaba en ese momento, pero el micrófono fallaba. Su voz se escuchaba a ratos y a ratos no. Cuando la voz se cortaba, el ruido del público se hacía más fuerte. Yo me inclinaba hacia adelante para intentar escuchar, pero era difícil. Me frustraba porque quería entender bien. Era información importante para los primeros días de universidad, y yo no la estaba entendiendo completa. Además, hablaban rápido. Mi oído no estaba acostumbrado todavía a ese ritmo. Captaba algunas palabras, pero no todas. A veces entendía la idea general, otras veces no entendía nada. Miraba a los demás estudiantes y ellos parecían tranquilos. Yo me sentía diferente, como si fuera la única que estaba perdida en lo que decían. Esa sensación me ponía más nerviosa. Mientras trataba de escuchar, se me cayó el bolígrafo. Rodó por el suelo y fue a parar muy lejos, bajo las sillas de adelante. Dudé un momento, pero sabía que lo necesitaba. Me levanté despacio y empecé a buscarlo. Tenía miedo de hacer ruido, pero el bolígrafo estaba lejos. Tuve que agacharme entre las filas. Escuché a algunos reír un poco. Me puse roja de la vergüenza. Al final lo recuperé y regresé a mi asiento con el corazón acelerado. Después de eso, ya no podía concentrarme. Pensaba solo en el momento incómodo que había vivido. Me decía a mí misma que había sido torpe. Sentía que todos me habían visto y que ahora pensaban mal de mí. Probablemente nadie le dio tanta importancia, pero en mi cabeza era un gran problema. El orador seguía hablando y yo hacía lo posible por anotar algo. Escribía palabras sueltas, frases incompletas.
No estaba segura de lo que escuchaba. Miraba mi cuaderno y me daba cuenta de que no tenía sentido. Eso aumentaba mi frustración. Me preguntaba cómo iba a sobrevivir a tantas clases si en la orientación ya me sentía perdida. Al final, me di cuenta de que la chica sentada a mi lado tomaba notas de manera muy organizada. Ella escribía rápido y parecía entenderlo todo. Me armé de valor y le pregunté si podía compartir sus apuntes conmigo después. Ella sonrió y dijo que sí. Sentí un gran alivio. Por lo menos no estaba completamente sola. Gracias a sus notas, logré comprender un poco mejor lo que habían explicado. Hablaron de los horarios, de las reglas, de los lugares importantes en el campus. Era información básica, pero muy necesaria. Yo había perdido partes importantes, pero con la ayuda de esa compañera logré entender lo esencial. Cuando terminó la sesión, me sentía agotada. No era un cansancio físico, sino mental. Toda la tensión, el esfuerzo por escuchar, la vergüenza del bolígrafo, la frustración con el micrófono, todo se mezclaba. Sentía la cabeza pesada. Quería salir al aire libre y respirar. Me quedé un momento sentada mirando a mi alrededor. Vi a los demás estudiantes levantarse, reír, hablar entre ellos. Parecían seguros y tranquilos. Yo, en cambio, me sentía pequeña y confundida. Pensaba que quizás ellos entendían todo porque estaban mejor preparados que yo. Me comparaba con ellos y me veía menos capaz. Eso me hacía sentir insegura. Me tomó un tiempo darme cuenta de que no era la única en esa situación. Muchos también estaban confundidos, aunque no lo demostraran. A veces creemos que los demás saben todo, pero no es así. Cada persona vive sus propios nervios y sus propias dudas. Yo aprendí eso después, pero en ese momento no lo veía. Al salir del salón, pensé mucho en lo que había pasado. La orientación debía ser un momento para aclarar dudas, pero para mí fue un momento de más confusión. Sin embargo, también me dio pequeñas lecciones. Aprendí que no siempre entenderé todo al instante. Aprendí que puedo apoyarme en los demás. Y aprendí que está bien pedir ayuda. Ese día fue duro, pero también me mostró que no estoy sola. Siempre habrá alguien dispuesto a compartir un cuaderno, una palabra amable o una dirección en el campus. En medio de todo el estrés, esos pequeños gestos son los que nos ayudan a seguir adelante. Cuando recuerdo esa sesión, me río un poco. Todo me parecía un desastre en ese momento, pero ahora lo veo como parte del proceso. Era normal no entender todo, era normal sentir vergüenza, era normal estar nerviosa. Lo importante es que seguí allí, que no me rendí y que encontré la manera de seguir aprendiendo. Salí del edificio con pasos lentos, pensando en lo cansada que estaba y en lo que todavía faltaba del día. Afuera me esperaba el reto de hablar con otras personas, de intentar hacer amigos, aunque me sintiera tímida. Esa parte me daba tanto miedo como la orientación, porque sabía que no sería fácil acercarme a desconocidos.
Pero era el siguiente paso que tenía que vivir. Cuando salí del edificio después de la orientación, sentí el aire fresco en la cara. Respiré hondo como si necesitara limpiar todo el cansancio y la confusión que tenía dentro. Me sentía agotada, no tanto por lo físico, sino por la tensión. Había hecho un gran esfuerzo por entender, por tomar notas, por mantenerme tranquila en medio de tantas dificultades. Pero sabía que el día no había terminado. Todavía faltaba enfrentar otra parte importante, conocer gente nueva. Esa idea me producía casi tanto miedo como la orientación. Miré alrededor y vi a muchos grupos de estudiantes. Algunos ya se conocían, otros estaban formando amistades en ese mismo momento. Reían, hablaban, intercambiaban teléfonos. Yo me quedé parada unos segundos sin saber qué hacer. Sentía que si me quedaba sola, parecería rara. Pero al mismo tiempo me daba vergüenza acercarme a alguien. Era como estar en una fiesta donde todos bailan y tú no sabes los pasos. Decidí armarme de valor. Vi a dos chicas que estaban solas, hablando en voz baja. Pensé que sería más fácil acercarme a ellas que a un grupo grande. Me acerqué despacio con una sonrisa tímida, y me presenté. Ellas fueron amables y me dijeron sus nombres. Yo respondí con el mío, pero segundos después me di cuenta de que ya había olvidado uno de los nombres. Eso me pasó porque estaba demasiado nerviosa para concentrarme. Traté de disimular y seguir la conversación, pero por dentro me sentía mal. Pensaba que había dado una mala impresión por no recordar un detalle tan importante. Hablamos unos minutos sobre la universidad y sobre lo difícil que había sido encontrar el edificio. Ellas también habían tenido problemas, y eso me hizo sentir un poco menos sola. Pero cuando llegó un momento de silencio, yo no sabía qué decir. Mi mente estaba en blanco. Me limité a sonreír, y en el fondo temía que pensaran que yo era aburrida. A la hora del almuerzo, todos salieron hacia la cafetería. El lugar estaba lleno de ruido y movimiento. Cada mesa estaba ocupada por grupos de estudiantes charlando. Yo busqué un lugar y vi una mesa donde había un grupo que parecía simpático. Me acerqué y pregunté si podía sentarme. Dijeron que sí, y yo me senté con mi bandeja. Me sentía agradecida, pero también tímida. Mientras ellos hablaban animadamente, yo me quedé callada la mayor parte del tiempo. Escuchaba sus conversaciones, trataba de reír cuando decían algo gracioso, pero no me atrevía a participar mucho. Tenía miedo de decir algo tonto o de que no entendieran lo que quería expresar. Me preocupaba mucho la imagen que estaba dando. Me decía a mí misma que debía hablar más, pero cuando iba a abrir la boca, la voz se me quedaba atrapada en la garganta. Uno de los estudiantes me preguntó de dónde era. Respondí rápido con una sonrisa, y después me quedé callada otra vez. Sentí que la conversación avanzaba sin mí. Pensaba que quizás ellos me veían como alguien distante. Eso me hacía sentir incómoda.
No quería que pensaran que yo era poco amigable, pero mis nervios me bloqueaban. En un momento uno de ellos me invitó a unirme a su club estudiantil. Dijo que estaban buscando nuevos miembros y que podía ser divertido. Yo no sabía qué responder. Por dentro tenía miedo de comprometerme a algo que no entendía bien. Sonreí de manera nerviosa y dije tal vez. No sonó muy convincente y de inmediato pensé que había sonado rara. Me dio vergüenza mi respuesta. Sentí que los demás notaron mi inseguridad. Ese almuerzo fue difícil para mí. No me sentí integrada al grupo como hubiera querido. Pasé la mayor parte del tiempo escuchando en lugar de hablar. Cuando terminé de comer, estaba agradecida de haber compartido la mesa, pero también me sentía cansada por el esfuerzo de intentar encajar. Al final del día, sin embargo, algo cambió. Hubo un momento en que uno de los chicos contó una anécdota graciosa. Todos comenzaron a reír, y yo también. Fue una risa sincera, no forzada. Por unos segundos me olvidé de mis nervios y me sentí parte del grupo. Esa pequeña risa compartida me dio un poco de confianza. Pensé que quizás no era tan difícil. Quizás con el tiempo podría abrirme más. Cuando pienso en ese primer día, me doy cuenta de que conocer nuevas personas fue una de las cosas más duras para mí. No es fácil salir de tu zona de confort, presentarte e intentar hablar cuando todo es nuevo. Pero también es algo necesario. Si no das el primer paso, nunca llegas a conocer a nadie. Ese día, aunque me sentí incómoda, aunque tuve silencios incómodos, aunque me equivoqué con los nombres, aprendí que lo más importante es intentarlo. Con el tiempo, muchas de esas primeras conversaciones se convirtieron en amistades reales. Pero en ese momento solo veía los errores. Ahora, con distancia, entiendo que todos pasamos por lo mismo. Todos tenemos miedo de no encajar, de no ser aceptados, de no tener nada interesante que decir. Y todos, poco a poco, encontramos nuestro lugar. Ese primer almuerzo me enseñó a no ser tan dura conmigo misma. Me mostró que aunque me sintiera callada o insegura, los demás no me juzgaban tanto como yo pensaba. La mayoría estaba igual de nerviosa. Yo solo lo descubrí más tarde, pero esa verdad me dio consuelo. Cuando la tarde terminó, ya había vivido muchas emociones. Había empezado el día con nervios, me había perdido en el campus, había sufrido en la orientación y me había sentido torpe al conocer gente nueva. Pero también había tenido pequeños momentos de alivio. La ayuda de una compañera con sus notas, la sonrisa amable de alguien que me dio direcciones, la risa compartida en la mesa. Esos detalles pequeños hicieron que el día no fuera solo difícil, sino también humano. Al salir de la universidad hacia la parada del autobús, pensé en todo lo que había pasado. Mi cuerpo estaba cansado, mi mente estaba agotada, pero dentro de mí sentía una mezcla extraña. No había sido un día perfecto, ni mucho menos. Había cometido errores, había sentido vergüenza, había pasado silencios incómodos. Pero también había dado mis primeros pasos.
Me había presentado, había intentado hablar, había compartido un espacio con otros. Eso era importante. La tarde estaba cayendo y yo sabía que todavía me quedaba la reflexión de la noche. El regreso a casa sería otro momento para pensar en todo lo que había vivido y en lo que me esperaba para el día siguiente. Y aunque me sentía nerviosa por el futuro, también sentía un poco de orgullo por haber sobrevivido a ese primer encuentro con la universidad. Cuando terminó el día en la universidad y caminé hacia la parada del autobús, mi cuerpo estaba cansado. Mis pies dolían de tanto caminar, mis hombros sentían el peso de la mochila, y mi mente estaba llena de pensamientos. Todo lo que había pasado desde la mañana seguía dando vueltas en mi cabeza. Recordaba el nerviosismo al despertar, el accidente con el té, la confusión en el campus, el caos de la orientación, y los silencios incómodos en el almuerzo. Había sido un día muy largo, un día lleno de emociones fuertes. Mientras esperaba el autobús, miraba a los demás estudiantes. Algunos iban en grupos, riendo y hablando. Otros, como yo, estaban solos, mirando el teléfono o simplemente en silencio. Me pregunté cómo se sentirían ellos. Tal vez también estaban cansados y nerviosos. Tal vez algunos habían tenido un buen día y otros habían pasado momentos difíciles como yo. Esa idea me hizo sentir un poco menos sola. Cuando el autobús llegó, subí y busqué un asiento junto a la ventana. El cielo empezaba a oscurecerse y las luces de la ciudad se encendían. Mientras el autobús avanzaba, yo pensaba en lo que había vivido. Por un momento casi me bajo en la parada equivocada. Me confundí porque no estaba acostumbrada a esa ruta. Vi un letrero y pensé que era mi destino, pero al último segundo me di cuenta de que no lo era. Sentí un pequeño susto porque si me bajaba allí me perdería. Me prometí prestar más atención la próxima vez. El viaje de regreso se me hizo largo. Miraba por la ventana y veía pasar las calles, las personas caminando, los autos con las luces encendidas. Todo parecía tranquilo afuera, pero por dentro yo sentía un torbellino de emociones. Estaba cansada, nerviosa, un poco orgullosa y también preocupada. Era como tener sentimientos opuestos al mismo tiempo. Cuando llegué a mi casa, mis padres me esperaban. Sonrieron al verme entrar y me preguntaron cómo había estado mi primer día. Yo quise sonar positiva, pero no pude ocultar todo lo que había sentido. Les dije que había sido un día difícil, que me había perdido en el campus, que no había entendido bien en la orientación, que me había sentido tímida al hablar con otros estudiantes. Ellos me escucharon con atención, y me dieron palabras de ánimo. Me dijeron que era normal, que todos los comienzos son así, que con el tiempo todo mejoraría. Durante la cena traté de contarles algunas cosas buenas también. Les hablé de la chica que me prestó sus notas, de las risas al final del almuerzo, de la sensación de alivio cuando encontré el edificio correcto. Les dije que aunque me había sentido insegura, también había aprendido algunas lecciones. Me di cuenta de que hablar de lo bueno y lo malo al mismo tiempo me ayudaba a ver el día con más equilibrio. Después de cenar, fui a mi cuarto y me senté en la cama.
Estaba agotada, pero no quería dormir todavía. Quería pensar un poco más. Abrí mi cuaderno y miré las notas desordenadas que había tomado durante la orientación. Había muchas palabras sin sentido, muchas frases incompletas. Pero en medio de todo ese desorden, vi también mis pequeños esfuerzos. Me di cuenta de que aunque había sido difícil, yo había intentado seguir adelante. Eso me dio un poco de orgullo. Pensaba también en los nuevos estudiantes que había conocido. Recordaba cómo me había sentido al olvidar un nombre, cómo había sonreído nerviosa cuando me invitaron a unirme a un club, cómo había estado callada durante la comida. Todo eso me hacía sentir incómoda, pero luego recordaba esa risa sincera al final, y esa memoria me daba esperanza. Pensé que tal vez poco a poco podría encontrar mi lugar entre ellos. La mezcla de emociones era fuerte. Sentía orgullo por haber sobrevivido al día, pero también preocupación por lo que vendría después. Me preguntaba si todos los días serían tan difíciles. Me daba miedo pensar en semanas enteras de nervios, confusión y cansancio. Pero al mismo tiempo, dentro de mí había una voz pequeña que decía, hoy fue duro, pero lo lograste. Mañana también lo lograrás. Antes de dormir, me prometí algo. Me dije que debía ser más fuerte, que debía estar más preparada para los próximos días. Pensé en organizar mejor mi mochila, en preparar la ropa desde la noche anterior, en salir de casa con más tiempo para no depender tanto del autobús. Eran pequeños planes, pero me daban una sensación de control. Apagué la luz y me acosté. Cerré los ojos y todavía sentía el cansancio en mi cuerpo. Los pensamientos seguían viniendo, pero poco a poco se hicieron más suaves. Recordaba la cara de mis padres, recordaba la sonrisa de la chica que me compartió sus notas, recordaba la risa en la cafetería. Esos recuerdos me acompañaron como una luz pequeña en medio del cansancio. Esa noche entendí que no todo fue negativo. Hubo momentos de angustia, pero también hubo momentos de apoyo y de alivio. Y eso me dio la fuerza suficiente para dormir tranquila. Pensé que el primer día ya había pasado, y aunque no había sido perfecto, era el inicio de un camino nuevo. Un camino con dificultades, pero también con oportunidades. Ahora, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que esa mezcla de emociones era normal. El primer día en un lugar nuevo nunca es fácil. Es una prueba de paciencia, de fuerza y de confianza. Y aunque en ese momento me sentía débil, en realidad estaba aprendiendo a ser más fuerte. Cada error, cada confusión, cada silencio incómodo era parte del aprendizaje. Cuando finalmente me quedé dormida, lo hice con un pensamiento claro: hoy sobreviví. Mañana intentaré hacerlo mejor. Esa promesa sencilla me dio paz.